Áreas limítrofes, el universo entero. ¡Vamos! En New Year's Evil venció a Roxanne Pérez para quitarle el título y luego después defendió en Vengeance Day en un combate fatal de 4 esquinas donde también estaba Roxanne Pérez. Estaba Bayley y estaba Cora Jade. Pero por ahora se trata de 2 mujeres. La tercera campeona norteamericana que le quitó el título a Fallon Henley, que insiste en su revancha y Eva no la escucha. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Se trata de probar quién es la mejor campeona. Esas son las palabras que ellas mismas usaron. De Chile para el mundo una, la otra del Japón para el mundo. Al rostro de Stephanie, cómo cae, como para noquearla. Intensa derecha de parte de la hermosa locura. Plancha. Todos de pie atrás en los vestidores de seguro. Mira cómo la arma, mira cómo la arma, mira cómo la teje, se encarga de ambos brazos. Sin embargo, la chilena dice que no, hace el paquetito. Ajá. ¿Qué más traes, Julia? ¿Qué más traes? Medirse a este nivel y de esta manera. Qué belleza que podemos presenciar semejante combate. En los vestidores todos comiéndose las uñas, especialmente las mujeres. Y el enganche dice que no. Stephanie dice que no. Se la lleva con par de látigos. Mucho cariño para Stephanie, ¿lo oyes? Estamos hablando de una ciudad. ¡Se la lleva! ¡Cuidado! Espalda plana, 1, 2. Una ciudad donde habitan 800 idiomas, amigos. ¿Se imaginan la diversidad que hay aquí presente en The Theater, en el Madison Square Garden? Ahora, el idioma que todos hablamos es el amor por la lucha, el amor por NXT y por estas superestrellas. Oye, y esta mesa como que ha visto mucha acción esta noche. Tiene que tener cuidado con un conteo. Cuadrilátero. Tiene que tener cuidado ambas con un conteo. Igual ha sido una noche de luchas callejeras, aparentemente en todos los casos. ¡Wow! Julia no se queda con ninguna, pero tampoco Stephanie. Claro, chicas. Claro, cuidado. Lo que están haciendo es demasiado grande para que termine de la forma incorrecta. A la esquina con la cara de Stephanie. Julia viene por el aire. Dejaron medio mareada, cayó. Puso rodillas en tierra, Stephanie Baker, cuidado, peligro. Ciertamente ¡Va es a una volar Julia! hermosa locura. Se lanza con sendos torpedos. 2 botas al pecho de Baker. ¡Wow! Se la lleva. Baker la engancha y se la lleva y cae mal la campeona de NXT. Ahora el ring está haciendo, sí. Y estamos seguros de que ninguna de las dos quiere ganar Posesión o perder. de Stephanie. Se Fuera lanza de desde la cuerda superior con tremenda plancha cruzada. Fue muy rápida la movida. No pudo determinar Julia lo que le venía. Y Stephanie está cabalgándose a la victoria. La distancia que acaba de volar Stephanie Baker es de verdad absolutamente impresionante. Cuidado, su código de área. 659. ¡Oh! La quiere desnucar y lo logró. Lo acaba de lograr. Mira. Julia. Lo está cantando. Y mira, la va a buscar, ya que no puedes entrar. Bueno, tengo que ganar y necesito que tú entres. Cambiando el panorama de la división femenina para siempre, de eso se trata esta noche. Aquí le ponen la bota en la cara, por favor. El orden de los factores no altera el producto, dicen por allí, pero en este caso creo que podría alterarlo todo. Busca la separación y se la lleva directamente con bota a la cara. Y enganche de pierna. 1, 2 y no. Julia se está dando cuenta de que Stephanie no se pertenece. Después de intentar el 5, 6, 9, no ha vuelto a atinar nada. ¡Oh, Dios mío! La acaba de noquear. ¿La noqueó? La acaba de noquear. ¿En serio? Pero por favor. ¿Viste el antebrazo? ¿El poder de ese antebrazo?
Julia, desnucadora giratoria, bien conectada. Y 1, 2 y no hay 3 todavía. A favor de la campeona de NXT. Jerry, no me gusta mucho lo que estoy viendo, ¿sabes? Y no puedo decir que voy por ninguna de las dos, porque las dos son maravillosas. Pero creo que Stephanie... perdón. Me como las palabras. Sí, las pizzas rompecaras. Viene por ahí. ¡Oh! Se vuelve a bajar, como se bajó de las 569. Y ahora la quiere cabalgar. El universo quería verlo. Cuando parece que todo va a pedir de boca para Stephanie Baker, Julia le dice, no, esa me la sé, conmigo no va. No, le va a armar una página de su libro. ¡Ay, Dios mío! Stephanie está sufriendo una cucharada de su propia medicina. No, esta se la tiene que desquitar. ¡Ay! ¡Wow, Julia! Eso es pecado, Julia. Se tiene que desquitar Stephanie Baker, regalarle una de su propia inspiración. No le puede permitir eso a la hermosa demencia aquí esta noche. Wow, me ha costado ver este combate. He sentido que Stephanie se está guardando lo mejor para el final. Pero definitivamente, de alguna manera, no ha podido revertir nada de lo que Julia le ha estado lanzando. Vamos, pruébame equivocado. Ajá, estaba guardando lo mejor para el final. Para que se confiara en la campeona de NXT. Viene por más. ¡Apunta! ¡Fuego con Meteora! Ahora sí, la tiene lista donde la quería. Stephanie de Chile para el mundo. Le. Esta es la original. No compren imitaciones. Ajá. Coge las pinzas mayulleras. Y se las cantaron y contaron las 10. Así se hace, amiga. Es la original. Y la tiene lista para la victoria. 1, 2 y... Doble campeona Stephanie Baker. Suena muy bien. Doble campeona Julia. Suena maravilloso. La gente está entregada. ¿Sabe la significancia de este combate? Nueva York ha pasado una noche increíble, sin lugar a dudas. Y nosotros también en la cima. Stephanie Baker, pero la detienen con la derecha. Julia escalando. Hace el enganche para Stephanie. Cuidado con el enganche de esa manera desde lo más alto. Se la lleva completamente a superplex sin que pueda hacer nada Stephanie. Estaba completamente apresada. Pero si sabemos algo de Stephanie, que es una mujer que sabe resistir, una mujer que tiene clara su meta, una mujer que ha atravesado muchísimo personal y profesionalmente para estar aquí. Enganche precioso para el suplex. Julia. Wow, le va a arrancar el pelo también. Esto no fue tan bonito. Otra vez. Es que en eso es que se luce Julia. Justamente como presa a las oponentes y lo mete contra la lona de cabeza prácticamente. 1, 2 y le monta el peso, engancha 2 piernas y dice Stephanie, no. Medio helicóptero y a la lona y aún así Stephanie Baker. Mira. La bloquea Stephanie, mete el antebrazo. Sin embargo, Julia también riposta. En la nuca, peligrosa movida. Hay separación. Veo mejor condición a Julia, ¿qué te puedo decir? Nadie en casa. Stephanie regresa. Directo a la esquina. Abriendo con paz. Mira el brazo. Directamente a la pierna para embestirla. La engancha, la teje. Y esto una es serpiente. Stephanie. Dice de que caes. Y esto termina ya. ¡Oh! ¡Lo tiene! Stephanie Baker lo hace. SVP casi lo hace. ¡Qué rompeespalda! Backbreaker de esta chilena maravillosa que representa el orgullo hispano, a la mujer latina que no se rinde, a la mujer que hace todo para llegar a donde tiene que llegar. Viene por el aire la primera y se lanza con tornillo de blanco, sin embargo cae en la trampa. Cuidado con esas pinzas, cuidado con lo que puede hacer Julia. No puede revertir en un segundo todo para Stephanie. La presa con una movida que parece ser la definitiva. Puede ser todo para Stephanie Baker, amigos. Julia va a salir de aquí doble campeona del Madison Square Garden. Vean a Stephanie, casi sin respirar.
Sigue adelante como puede, buscando protección en la cuerda y la logra. Justo a tiempo, Dios. salvando sus aspiraciones en esta noche. La continuidad. Muy bien. 1, 2. La continuidad de Julia fue muy inteligente. No le permitió ni respirar. Le mete la bota para volver a noquearla. Julia. 1, 2 y... Ay, me cuesta Eso decirlo. estuvo cerca, pero Stephanie Baker nuevamente demostrando resistencia. La agarran por el pelo una vez más. ¿Será que Julia puede terminar con eso? Se la lleva. No, dice que no. Le costó. Stephanie riposta. Si fuera por conteo como en el boxeo, ya sabríamos hacia dónde se inclinaría la balanza. Pero como no es así, todavía se puede hacer. Stephanie. ¡Oh! Por segunda vez rompiéndole la espalda. Es BB. Y por tercera vez. Y Baker. 1, 2 y se la lleva. Amigos, Stephanie Baker lo ha hecho. Stephanie Baker sale del Madison Square Garden, doble campeona. Aquí está la ganadora.